Título cuarto. Regímenes aduaneros. Capítulo 1. Disposiciones comunes. Artículo 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes: definitivo de importación, de exportación, temporales de importación, para retornar al extranjero en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila de exportación, de exportación, para retornar al país en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación, depósito fiscal, tránsito de mercancías, interno o internacional, elaboración, transformación o reparación de recinto fiscalizado estratégico. Artículo 91. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán señalar en el pedimento de régimen aduanero que solicitan para las mercancías y manifestar bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo, incluyendo el pago de las cuotas compensatorias. Artículo 92. Procederá al retorno al extranjero de mercancías en depósito ante la aduana hasta antes de activar el mecanismo de selección automatizado, siempre que no se esté en alguno de los siguientes supuestos: se trata de mercancías de importación prohibida, de armas o de sustancias nocivas para la salud, existan créditos fiscales insolutos. Artículo 93. El desistimiento de un régimen aduanero procederá hasta antes de que se active el mecanismo de selección automatizado en el caso que se refiere a la fracción 3 del artículo 120 de esta ley. Tratándose de exportaciones que se realicen en aduanas de tráfico aéreo o marítimo, el desistimiento que se refiere a este artículo procederá inclusive después de que se haya activado el mecanismo de selección automatizado. En este caso se podrá permitir el tránsito de las mercancías a una aduana distinta a un almacén para su depósito fiscal. El cambio de régimen aduanero procederá siempre que se paguen las contribuciones y las cuotas compensatorias según corresponda a las regulaciones y restricciones no arancelarias y los precios estimados exigibles para el nuevo régimen solicitado en la fecha de cambio de régimen. Artículo 94. Si por accidente se destruyen mercancías sometidas a alguno de los regímenes temporales de importación o de exportación, depósito fiscal o tránsito, no se exigirá el pago de los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, pero los restos seguirán destinados al régimen inicial, salvo que las autoridades aduaneras autoricen su destrucción o cambio de régimen. Asimismo, las personas que hubieran importado temporalmente mercancías que no puedan retornar al extranjero por haber sufrido algún daño podrán considerarse como retornadas dichas mercancías siempre que cumplan con los requisitos de control que establezca la Secretaría mediante reglas. Los contribuyentes a que se refieren los artículos 85 y 109 de esta ley deberán presentar el aviso señalado en el reglamento manifestando los desperdicios de la mercancía correspondientes que vayan a ser destruidos. Capítulo 2. Definitivos de importación y de exportación. Artículo 95. Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior y en su caso cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Sección primera de importación. Artículo 96. Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Artículo 97. Realizada la importación definitiva de las mercancías, se podrá retornar al extranjero sin el pago del impuesto general de exportación dentro del plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera realizado el despacho de su importación definitiva, o de 6 meses en el caso de la maquinaria y equipo, siempre que se compruebe a las autoridades aduaneras que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas. El retorno tendrá por objeto la sustitución de la mercancía por otras de la misma clase que subsanen las situaciones mencionadas. Las mercancías sustitutas deberán llegar al país en un plazo de 6 meses contándose desde el retorno de las sustituidas y solo pagarán las diferencias cuando se causen un impuesto general de importación mayor que el de las retornadas. Si llegan después de los plazos autorizados o se comprueba que no son equivalentes a aquellas, causarán el impuesto general de importación íntegro y se impondrán las sanciones establecidas por esta ley. Se podrá autorizar el retorno de las mercancías importadas en casos excepcionales similares a los previstos en la prórroga de los plazos que esta disposición establece cuando existan causas debidamente justificadas. Artículo 98. Las empresas podrán importar mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen. Este procedimiento consiste en lo siguiente: el importador verifica y asume como ciertos, bajo su responsabilidad, los datos sobre la mercancía que le proporcione su vendedor.
necesarios para elaborar el pedimento correspondientes, mismos que deberán manifestar al agente aduanal que realice el despacho. El agente aduanal que realice el despacho de las mercancías queda liberado de cualquier responsabilidad, inclusive de las derivadas de la omisión de las contribuciones y cuotas compensatorias o por el incumplimiento de las demás regulaciones y restricciones arancelarias cuando hubiera asentado fielmente el pedimento los datos que fueron proporcionados por el importador y conserve a disposición de las autoridades aduaneras el documento por medio del cual ya fueron manifestados dichos datos. Cuando con motivos de reconocimiento aduanero, la verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, las autoridades aduaneras determinen omisiones en el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias que se causen con motivo de la importación de mercancías, se exigirá el pago de las mismas y de sus accesorios. En este caso no serán aplicables otras sanciones que por dichas omisiones se encuentren previstas en esta ley o en el Código Fiscal de la Federación o a que pueden estar sujetos de importador o el agente aduanal. El importador deberá además pagar las contribuciones y cuotas compensatorias y que en su caso resulten a su cargo conforme a lo señalado en el artículo 99 de esta ley. El importador podrá pagar espontáneamente las contribuciones y cuotas compensatorias que haya omitido pagar derivadas de la importación de mercancías importadas bajo el procedimiento previsto en este artículo. Dichas contribuciones actualizadas causarán recargos a la tasa aplicable para el caso de la prórroga de créditos fiscales del mes de que se trata, siempre que dicho pago se realice dentro de los 30 días naturales siguientes a aquel en el que se hubiera efectuado la importación correspondiente. Si el pago se efectúa con posterioridad a dicho plazo, los recargos sobre las contribuciones actualizadas se causarán a la tasa que corresponda de acuerdo con el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. En ambos supuestos, las contribuciones se actualizarán por el periodo comprendido entre el penúltimo más anterior a aquel en que se omitió la contribución y el mes inmediato anterior a aquel en que se efectuó el pago. El importador deberá registrar ante el Servicio de Administración Tributaria a los agentes aduanales y transportistas designados que operen bajo este esquema. Las cuotas compensatorias causarán recargos a las tasas previstas en los dos supuestos del párrafo anterior, según se trate. Artículo 99. Los importadores que realicen operaciones al amparo del procedimiento de revisión de origen calcularán durante el mes de enero las contribuciones y cuotas compensatorias que en los términos de este artículo deberán pagar por las importaciones efectuadas durante el ejercicio inmediato anterior de acuerdo con lo siguiente. Se determinará el margen de error de las importaciones a que tendrá derecho cada importador, dividiendo el monto total de las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas por el importador mediante pago espontáneo que se efectúe con posterioridad al despacho de las mercancías durante el ejercicio inmediato anterior entre el monto que resulte de sumar a dichas contribuciones y cuotas compensatorias el total que por dichos conceptos se declaró en los pedimentos de importación efectuados en el mismo periodo y que no fueron objetos del reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte y visitas domiciliarias, donde ME es igual paréntesis CE entre CE más CDV cierra paréntesis por 100, donde ME es igual a margen de error, CE es igual a monto total de contribuciones y cuotas compensatorias pagadas por el importador de manera espontánea, conforme a la fracción 5 del artículo 98 de esta ley en el ejercicio inmediato anterior. CDV es igual a monto total de contribuciones y cuotas compensatorias declaradas por el importador en los pedimentos que no fueron objeto de reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias en el ejercicio inmediato anterior. Se determinará el porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas dividiendo el monto total de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas detectadas con motivo del reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias efectuadas en el ejercicio inmediato anterior entre el monto que se obtenga de sumar a dichas contribuciones y cuotas compensatorias el total que por dichos conceptos se hubiera declarado en los pedimentos de importación que fueran objeto del reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias, donde PCO es igual, pues se abre paréntesis, CO entre CO más CDR, se cierra paréntesis por 100, donde PCO es igual al porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas. CO es igual a monto total de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas detectadas con motivo del reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte y visitas domiciliarias en el ejercicio inmediato anterior. CDR es igual a monto total de contribuciones y cuotas compensatorias declaradas por el importador en los pedimentos que fueron objeto de reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte o visitas domiciliarias en el ejercicio inmediato anterior.
La cantidad que resulten de realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores se expresarán en porcientos. Si el porcentaje obtenido del cálculo de la fracción 2 es mayor que el margen de error obtenido conforme a la fracción 1 de este artículo, el porcentaje excedido se aplicará al total de contribuciones y cuotas compensatorias pagadas con motivo de la importación de mercancías efectuadas en el ejercicio inmediato anterior que no fueron objeto de reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte, visitas domiciliarias, incluyendo las contribuciones y cuotas compensatorias pagadas espontáneamente. El resultado será el total de contribuciones y cuotas compensatorias que en los términos del artículo deberá pagar la empresa a que se refiere el artículo 98 de esta ley. Es decir, si PCO es mayor a ME, entonces el monto total por concepto de contribución y cuotas compensatorias a pagar por el importador será igual a se abre paréntesis PCO menos ME entre 100 se cierra paréntesis por se abre paréntesis CDV más se cierra paréntesis. El pago que se realice conforme a esta fracción se considerará efectuado por concepto de los impuestos y derechos al comercio exterior. El valor agregado especial sobre producción y servicio y sobre automóviles nuevos, así como por cuotas compensatorias en la misma proporción que representen las citadas contribuciones y cuotas compensatorias respecto al monto total de las cantidades que haya pagado el importador de que se trate por cada una de las mismas en el ejercicio por el que se efectúe el cálculo que se refiere a este artículo. El monto total de contribuciones y cuotas compensatorias que resulten en los términos de esta fracción se pagará a más tardar el día 17 del mes de febrero del año siguiente del ejercicio que se determina. En caso de que el porcentaje de contribuciones y cuotas compensatorias emitidas sea igual o menor que el margen de error calculado respectivamente en los términos de las dos primeras fracciones de este artículo, no habrá lugar al pago de contribuciones o de cuotas compensatorias en los términos del mismo por el ejercicio de que se trate. Artículo 100. Para efectuar la importación de mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen a que se refiere el artículo 98 de esta ley, los importadores deberán solicitar su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas, el cual estará a cargo del Servicio de Administración Tributaria siempre que cumplan con los siguientes requisitos: que sean empresas que en el año de calendario anterior a aquel que soliciten suscripción en el registro mencionado hubieran tenido ingresos o importaciones en montos superiores a los que señala el reglamento. Dicho monto podrá variar en función del tipo de actividad que realicen las empresas o en función del tipo de mercancía que se importe. Los demás que establezcan el reglamento. La inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas deberá ser renovada anualmente por los importadores mediante la presentación de un aviso dentro de los 30 días anteriores a que venza la vigencia de su registro, siempre que se acredite que continúen cumpliendo con los requisitos señalados en este artículo. Las maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán solicitar su inscripción en el registro de despacho de mercancías de las empresas sin que sea necesario cumplir con los requisitos anteriores. Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por 6 meses la inscripción en su registro a que se refiere este artículo cuando, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ningún caso procederá la renovación de la inscripción a la autorización de una nueva inscripción cuando al importador se le hubiera suspendido previamente del registro de empresas para el procedimiento de revisión de origen de mercancías en 3 ocasiones. Las empresas que presten servicios de mensajería no podrán solicitar la inscripción en el registro a que se refiere este artículo. Artículo 100A. El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la inscripción en el registro de empresas certificadas, incluso en la modalidad de operador económico autorizado, a las empresas que cumplan con los requisitos siguientes: que estén constituidas conforme a la legislación mexicana, que se encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que demuestren el nivel de cumplimiento de sus obligaciones aduaneras en los términos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, que designen a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior señalado en su denominación y clave del Registro Federal del Contribuyente, en su caso que cumplan con los estándares mínimos de seguridad y demás requisitos que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas. Artículo 100-C. El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a que se refiere el artículo 100-A de esta ley conforme al procedimiento señalado en su artículo 144-A en los siguientes supuestos: cuando se dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización o de su prórroga, cuando se incumpla con las obligaciones previstas en esta ley o la autorización,
cuando incurran en alguna causal de cancelación establecida en esta ley o en la autorización. La autorización podrá ser cancelada a petición de la empresa autorizada sin que sea necesario llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley. Artículo 101. Las personas que tengan en su poder por cualquier título mercancías de procedencia extranjera que hubiera introducido el olvido sin haberse sometido a las formalidades del despacho que esta ley determina para cualquiera de los regímenes aduaneros, o tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno en caso de importaciones temporales, podrán regularizarlas importándolas definitivamente previo pago de las contribuciones, cuotas compensatorias que correspondan y previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulación y restricciones no arancelarias, sin prejuicio de las infracciones y sanciones que procedan cuando la autoridad ya haya iniciado el ejercicio de facultad de comprobación y sí que aplique la regularización cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del fisco federal. Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta ley podrán regularizar sus mercancías de acuerdo con lo previsto en este artículo. Artículo 101-A. Derogado. Sección segunda. De exportación. Artículo 102. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Artículo 103. Efectuada la exportación definitiva de las mercancías nacionales o nacionalizadas, se podrá retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no haya sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional. Las autoridades aduaneras podrán autorizar la prórroga de dicho plazo cuando existan causas debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con anterioridad al vencimiento del mismo. Cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron rechazadas por alguna autoridad del país de destino o por el comprador extranjero en consideración a que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las convenidas, se devolverá al interesado el impuesto general de importación que hubiera pagado. En ambos casos, antes de autorizarse la entrega de las mercancías que retornan, se acreditará el reintegro de los beneficios fiscales que se hubiera recibido con motivo de la exportación. No podrán acogerse lo establecido en este artículo las exportaciones temporales que se convierten en definitivas de conformidad con el artículo 114, segundo párrafo de esta ley. Las maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía que hubieran retornado al extranjero los productos resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación podrán retornar dichos productos a territorio nacional cuando hayan sido rechazados por las razones señaladas en este artículo al amparo de su programa. En este caso únicamente se pagará el impuesto general de importación que corresponda al valor de las materias primas o mercancías extranjeras que originalmente fueron importadas temporalmente al amparo del programa de acuerdo con los porcentajes de importación con el producto que fue retornada. Cuando se efectúe el cambio de régimen a la importación definitiva, el Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas las mercancías que puedan sujetarse a lo dispuesto en este párrafo y los requisitos de control. Capítulo 3. Temporales de importación y de exportación. Sección primera. Importaciones temporales. Disposiciones generales. Artículo 104. Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable en los casos previstos en el artículo 73-A, 105, 108, fracción 3, 110 y 112 de esta ley. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulación y restricción no arancelaria y en su caso de las cuotas compensatorias. Artículo 105. La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no podrá ser objeto de transferencias o enajenación excepto entre maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía y empresas de comercio exterior que cuenten con registro en esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el reglamento, para retornar al extranjero en el mismo estado. Artículo 106. Se entiende por régimen de importación temporal las entradas al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica siempre que retornen al extranjero en el mismo estado por los siguientes plazos: hasta por un mes, las de remolque y remolque, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores siempre que transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su exportación, hasta por 6 meses en los casos siguientes:
las que realicen las residencias en el extranjero siempre que sean utilizados directamente por ellos o por las personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos. Las de envases de mercancías siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido del país. Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de sede o representación de organismos internacionales, así como de los funcionarios o empleados del Servicio Exterior Mexicano para su importación en franquicia diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las de muestra o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías siempre que cumplan con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Los de vehículos siempre que las importaciones sean efectuadas por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que les autorice para tal fin y se trata de un solo vehículo en cada periodo de 12 meses. En estos casos, los 6 meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de 12 meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre que cuando sean residentes permanentes en el extranjero o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso A de esa fracción. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo del importador del vehículo. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señala el reglamento. Hasta por un año cuando se trate de las señaladas en la fracción 1 y 4 de este artículo y siempre que se reúnan las condiciones de control que establezca el reglamento en los casos siguientes: las destinadas a convenciones y congresos internacionales, las destinadas a eventos culturales o deportivos patrocinados por entidades públicas nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Las de enseres, utilería y demás equipos necesarios para la filmación, siempre que se utilice en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero. En este caso, el plazo establecido se podrá ampliar por un año más. Las de vehículos de prueba, siempre que las importaciones se efectúen por un fabricante autorizado residente en México. Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México sea parte, así como las que sea para su uso oficial en las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, cuando haya reciprocidad. Las de mercancías destinadas a fines de investigación que importen organismos públicos nacionales y extranjeros, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, de conformidad con los tratados internacionales de los que México sea parte de los acuerdos interinstitucionales aplicables, por el plazo que dura su condición de estancia, incluyendo sus renovaciones, en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas en los términos siguientes. Las de vehículos propiedades de extranjeros que se internen al país con la condición de estancia de visitante y residente temporal, siempre que se trate de un solo vehículo. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, aun cuando estos no sean extranjeros, por un extranjero que tenga alguna de las condiciones de estancia a que se refiere este inciso o por un nacional, siempre que en este último caso viaje a bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el vehículo y podrán efectuar entradas y salidas múltiples. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señala el reglamento. Los menajes de casa de mercancía usados propiedad de residente temporal y residente temporal estudiante, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establezca el reglamento y el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Hasta por 10 años en los siguientes casos: contenedores, aviones, avionetas y helicópteros destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión y permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que en este último caso proporcionen en febrero de cada año y en medios electrónicos la información que señale mediante reglas y servicios de administración tributaria. Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas, llantas, yates o veleros turísticos de más de 4,5 metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento. Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso podrán ser objeto de explotación comercial siempre que se registre ante una marina turística.
Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento. Las casas rodantes podrán ser conducidas o transportadas en territorio nacional por el importador o su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que sean residentes permanentes en el extranjero, o cualquier otra persona cuando viaje a bordo del importador. Locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la industria ferroviaria que establezca el servicio de administración tributaria mediante reglas. La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las mercancías señaladas en esta fracción amparará su permanencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples que efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante autorización cuando existan causas debidamente justificadas. Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente conforme a este vehículo, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el reglamento. El reglamento establecerá los casos y condiciones en los que se deba garantizar el pago de la sanción que llegarán a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este artículo. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país por haber concluido el régimen de importación temporal a que fueron destinadas. Artículo 107. Tratándose de las importaciones temporales a que se refieren los incisos A, B y D de la fracción 2 y fracción 3, el inciso B de la fracción 4 y de los incisos A, B, C y E de la fracción 5 del artículo 106 de esta ley, en el pedimento se señalará la finalidad a la que será destinada la mercancía y, en su caso, el lugar en donde cumplirán la citada finalidad y se mantendrán las propias mercancías. El Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas, determinar los casos a que no se requerirá el pedimento para la importación temporal de mercancías ni para su retorno, y establecerá en las mismas la forma oficial que deberá presentarse. No será necesaria la presentación del pedimento cuando se presente otro documento con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea parte. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas los casos y condiciones en que procederá la utilización de este documento de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional que corresponda. Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán efectuar la importación temporal de mercancías por la Secretaría de Economía para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado en los términos del programa autorizado, siempre que cumplan con los requisitos de control que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. La importación temporal de las mercancías a que se refiere la fracción 1, inciso A, B y C de este artículo se sujetará al pago de impuestos generales de importación en los casos previstos en el artículo 63-A de esta ley y en su caso de las cuotas compensatorias aplicables. Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía al amparo de sus respectivos programas podrán permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos: hasta por 18 meses en los siguientes casos: lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de exportación, excepto tratándose de petrolíferos; materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación; envases y empaques, etiquetas y folletos; hasta por 2 años tratándose de contenedores y cajas de trailers, por la vigencia del programa de maquilas de exportación en los siguientes casos: maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo; equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación de seguridad industrial, de telecomunicaciones y cómputo, de laboratorio de medición de pruebas de producto y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo; equipos para el desarrollo administrativo, en los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía
así como las empresas de comercio exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Economía se considerarán efectuadas de importación temporal y perfeccionada la importación definitiva de las mercancías del enajenante, siempre que se cuente con constancia de exportación. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen. Artículo 109. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía deberán presentar ante la aduana declaraciones en las que proporcionen información sobre la mercancía que retornen la proporción que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los desperdicios que no retornen, así como aquellas que son destinadas al mercado nacional conforme a lo que establezca el reglamento. Los contribuyentes a que se refiere este artículo podrán convertir la importación temporal en definitiva siempre que paguen las cuotas compensatorias vigentes al momento del cambio del régimen. El impuesto general de importación actualizado en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación a partir del mes en que las mercancías se importaron temporalmente y hasta que se efectuó el cambio de régimen. No se considerarán importadas definitivamente las mermas y los desperdicios de la mercancía importadas temporalmente siempre que los desperdicios se destruyan y se cumplan con las disposiciones de control que establezca el reglamento. Por los efectos anteriores, las empresas con programas de maquilas de exportación podrán transferir los desperdicios de las mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquinarias o empresas con programas de exportación que vayan a llevar los cabos de proceso de transformación, elaboración o reparación o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación por el desperdicio o material obsoleto a nombre de la persona que realice la transferencia, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías cumpliendo con los requisitos que señala el Servicio de Administración Tributaria. Artículo 110. Las maquiladoras y empresas con programas de exportación deberán pagar el impuesto general de importación que se causa en los términos del artículo 56 y 104 de esta ley, los derechos y en su caso las cuotas compensatorias aplicables al efectuar la importación temporal de la maquinaria y el equipo que se refiere al artículo 108 fracción 3 de esta ley, y podrán cambiar el régimen de importación definitiva de dichos bienes dentro de los plazos a que se refiere el artículo 108 de esta ley, efectuando el pago de las contribuciones que correspondan. Artículo 111. Los productos resultantes de los procesos de transformación, elaboración y reparación que retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación correspondiente a las materias primas o mercancías nacionales o nacionalizadas que les hubieran incorporado conforme a la clasificación arancelaria del producto terminado. Para calcular el impuesto general de exportación se determinará el porcentaje que del peso y valor del producto terminado corresponda a la citada materia prima o mercancía que se le hubiera incorporado. Cuando no se lleva a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las mercancías importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas y en el pago de los impuestos generales de importación siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera. Artículo 112. Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación o realizar retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el que se efectúe la determinación del pago de impuesto general de exportación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria en los términos del artículo 56 de esta ley, considerando el valor de las mercancías, el tipo de cambio vigente en la fecha que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite el pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Cuando la empresa que reciba las mercancías presente conjuntamente con el pedimento de importación a que se refiere el párrafo anterior un escrito en el que asume la responsabilidad solidaria por el pago del impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente por la persona que efectúe la transferencia y sus proveedores,
El pago del impuesto general de importación causado por la mercancía transferida se diferirá en términos del artículo 63A de esta ley cuando la persona que reciba las mercancías a su vez las transfiera a otra maquiladora o empresa con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. Pagará el impuesto respecto de que se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez asuma la responsabilidad solidaria por el que le transfiera a sus proveedores. Los procesos de transformación, elaboración o reparación de las mercancías podrán llevarse a cabo por personas distintas de las señaladas en el primer párrafo de este artículo cuando cumplan con las condiciones de control que establezca el reglamento. Sección segunda. Importaciones temporales. Disposiciones generales. Artículo 113. La exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas se sujetarán a lo siguiente. No se pagarán los impuestos al comercio exterior. Se cumplirán las obligaciones en materia de regulación y restricción arancelaria y de conformidad para el despacho de las mercancías destinadas a este régimen. Artículo 114. Los contribuyentes podrán cambiar de régimen de exportación temporal a definitivo cumpliendo con los requisitos que establezca esta ley y la Secretaría mediante reglas. Cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen a territorio nacional dentro del plazo concedido, se considerará que la exportación se convierte en definitiva a partir de la fecha en que se vence el plazo y se deberá pagar el impuesto general de exportación actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta que el mismo se pague para retornar al país en el mismo estado. Artículo 115. Se entiende por régimen de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen del extranjero sin modificación alguna. Artículo 116. Se autoriza la salida del territorio nacional de las mercancías bajo el régimen a que se refiere el artículo 115 de esta ley por los siguientes plazos. Hasta por 3 meses las de remolques y semirremolques, incluyendo aquellos diseñados y utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores. Hasta por 6 meses en los siguientes casos: las de envases de mercancías, las que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero, las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, las de enseres, utilería y demás equipos necesarios para la filmación siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país. Hasta por 1 año las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos, por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se señalen cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. En estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país de mercancía que no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías fungibles que no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumplan con la condición de control que establezca dicha dependencia. Los plazos a que se refieren las fracciones 1 a la 4 de este artículo podrán prorrogarse hasta por un lapso igual al previsto en la fracción de que se trate mediante rectificación al pedimento de exportación temporal antes del vencimiento del plazo respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar autorización de conformidad con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas tratándose de lo señalado. En la fracción 4 podrá prorrogarse el periodo establecido previa opinión de la Secretaría de Economía. Tratándose de las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo, en el pedimento se señalará la finalidad a que se destinarán las mercancías y en su caso el lugar donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias mercancías. En los demás casos no se requerirá pedimento, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas señale el Servicio de Administración Tributaria. Tampoco será necesaria la presentación del pedimento para la exportación temporal cuando se presente otro documento con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea parte. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas los casos y condiciones en que procederá la utilización de ese documento de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado internacional. Para elaboración, transformación o reparación. Artículo 117. Se autoriza la salida del territorio nacional de mercancías para someterse a un proceso de transformación, elaboración o reparación hasta por 2 años. Este plazo podrá ampliarse hasta por un lapso igual mediante rectificación al pedimento que se presente el exportador, al agente aduanal o a la agencia aduanal cuando el despacho se haga por su conducto o previa autorización, cuando se requiera de un plazo mayor de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento.
Al retorno de la mercancía se pagará el impuesto general de importación que corresponde al valor de las mercancías primas, mercancías extranjeras incorporadas, así como del precio de los servicios prestados en el extranjero para su transformación, elaboración o reparación de conformidad con la clasificación arancelaria de la mercancía retornada. Artículo 118. Para las armas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, no se causará el impuesto general de exportación. Respecto a los desperdicios, se exigirá el pago de dicho impuesto conforme a la rectificación arancelaria que corresponda a las mercancías exportadas, salvo que se demuestre que han sido destruidas o que retornaron al país. Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales. Depósito fiscal. Artículo 119. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizadas para ello por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinando los impuestos al comercio exterior y en su caso las cuotas compensatorias. Los almacenes generales de depósito que cuentan con la autorización a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir en cada local que se mantengan las mercancías en depósito fiscal con los siguientes requisitos. Deberán destinar dentro del almacén instalaciones que reúnan las especificaciones que señale el Servicio de Administración Tributaria para mantener aisladas las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal de las mercancías nacionales o extranjeras que se encuentren en dicho almacén. Deberán contar con equipo de cómputo y transmisión de datos que permita su enlace con el Servicio de Administración Tributaria, así como llevar un registro permanente y simultáneo en las operaciones de mercancía en depósito fiscal en el momento en que se tenga por recibidas o sean retiradas mismas, que deberán vincularse electrónicamente con la dependencia mencionada. Para los efectos de esta fracción, el Servicio de Administración Tributaria establecerá las condiciones que deberán observar para la instalación del equipo, así como para llevar a cabo el registro de las operaciones realizadas y el enlace de los medios de cómputo del almacén general de depósito con dicho órgano administrativo desconcentrado. El incumplimiento en lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 de este artículo darán lugar a que el Servicio de Administración Tributaria, previa audiencia, suspenda temporalmente la autorización al local de que se trate hasta que se cumplan los requisitos que correspondan. En caso de reincidencia, el Servicio de Administración Tributaria cancelará la utilización para que se refiere este artículo. Para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir en la aduana del despacho con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este régimen, así como acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expedirá por el almacén general de depósito o por el titular del local destinado a exposiciones internacionales a que se refiere la fracción 3 del artículo 121 de esta ley según corresponda, y en ella se consignarán los datos del importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal que promoverá el despacho. Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo la custodia, conservación y responsabilidad del almacén general de depósito, en el que deberán almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal desde el momento en que se expida la carta de cupo mediante la cual acepta almacenar la mercancía, debiendo transmitir la carta de cupo mediante su sistema electrónico al Servicio de Administración Tributaria, informando los datos del importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal que promoverá el despacho. Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se altere o modifique su naturaleza o la base gravable para fines aduaneros, podrán ser motivos de actos de conservación, exhibición, colocación de signos de identificación comercial, empaquetado, examen, demostración y toma de muestras. En este último caso, se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan a las muestras. El almacén general de depósito o el titular del local destinado a exposiciones internacionales que hayan expedido la carta de cupo informará al Servicio de Administración Tributaria dentro del plazo de 20 días naturales siguientes a la expedición de dichas cartas los sobrantes o faltantes de las mercancías manifestadas en el pedimento respecto a las efectivamente recibidas en sus instalaciones procedentes de la aduana del despacho. En caso de que dichas mercancías no arriben en el plazo señalado, se deberá informar a más tardar al día siguiente en que venza el mismo. De no rendir dicho aviso, se entenderá que se recibió de conformidad las mercancías descritas en el pedimento respectivo. Las personas físicas o morales residentes en el extranjero podrán promover el régimen de depósito fiscal por conducto de agente aduanal o agencia aduanal conforme a los requisitos de llenado de pedimento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En caso de cancelación de la carta de cupo, esta deberá realizarse por el almacén general de depósito o por el titular del local destinado a exposición internacional
que la hubiera expedido, mismo que deberá de comunicarlo a la autoridad aduanera dentro de los 5 días siguientes de su cancelación. A partir de la fecha en que las mercancías nacionales se queden en depósito fiscal para su exportación, se extenderán exportadas definitivamente. Artículo 119A. Los almacenes generales de depósito podrán obtener la autorización a que se refiere el artículo 119 de esta ley cuando se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acrediten la propiedad o la legal posesión de las instalaciones en las que prestarán el servicio de almacenamiento de mercancías y cumplan con los demás requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las mercancías que se introduzcan al régimen de depósito fiscal podrán permanecer en el mismo por un plazo de 24 meses. La autorización se otorgará con vigencia de hasta 10 años o por la que el Almacén General de Depósito solicitante acredite la propiedad o legal posesión de las instalaciones objeto de su solicitud. En caso de ser menor, se cancelará la autorización a que se refiere el primer párrafo de este artículo cuando el titular incurra en cualquiera de sus supuestos siguientes. Permite el retiro de mercancías sin cumplir con las formalidades para su retorno al extranjero o sin que haya pagado las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias causadas con motivo de su importación o exportación cuando almacene en depósito fiscal mercancías que no deba ser objeto de dicho régimen en términos del artículo 123 de esta ley. Cuando por cualquier motivo incumpla con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización o, en su caso, con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 119 de la presente ley y en los demás casos previstos en esta ley, su reglamento y la autorización respectiva. La autoridad aduanera cancelará la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de la presente ley. Artículo 120. Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento para importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional cuando los beneficiarios se destinen de este régimen. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente por su importación o exportación pagando previamente los impuestos al comercio exterior y el derecho de trámite aduanero, para lo cual deberán optar al momento del ingreso de la mercancía del depósito fiscal si la determinación del importe a pagar se actualizará en los términos del artículo 17- del Código Fiscal de la Federación o conforme a la variación cambiaria que hubiere tenido el peso frente al dólar de los Estados Unidos de América durante el periodo comprendido entre la entrada de la mercancía al territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de esta ley, o al almacén en el caso de exportaciones y su retiro del mismo, así como pagar previamente las demás contribuciones y cuotas compensatorias que en su caso correspondan. Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias que se acusen por la importación y exportación definitiva de las mercancías que tengan en depósito fiscal y estarán obligados a enterarlas a las oficinas autorizadas al día siguiente en aquel que las reciban. Para los casos a que se refiere la fracción 1 y 2 de este artículo, al efectuarse el retiro deberán satisfacerse además los requisitos que establezcan el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. En el caso de la fracción 3, el retorno al extranjero podrá realizarse por la aduana que elija el interesado, sin el pago de los impuestos al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. El traslado de las mercancías del almacén a la citada aduana deberá realizarse mediante el régimen de tránsito interno. Artículo 121. El Servicio de Administración Tributaria, como excepción a lo dispuesto en el artículo 119 de esta ley, y siempre que se cumplan los requisitos de control que señala el reglamento, podrán autorizar el establecimiento de depósito fiscal de conformidad con lo siguiente: para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura. En este caso, las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dichas mercancías se realicen en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al extranjero. Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al país directamente del extranjero en puertos aéreos internacionales y dicha venta, así como la entrega de las mercancías, se realicen en los establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, cumpliendo los requisitos de control que se establezcan mediante reglas. Las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior siempre que se trate de lo que se comprende en el equipaje de pasajeros
en viajes internacionales de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción 6 de la ley y los demás disposiciones aplicables. Las autoridades aduaneras controlarán los establecimientos mencionados en los dos párrafos anteriores, sus instalaciones, vías de acceso y oficinas. La autorización a que se refiere esta fracción solo se otorgará a personas morales constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las garantías y cumplan con los demás requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las personas autorizadas responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que correspondan pagar por las mercancías faltantes de sus inventarios, las que hubiesen entregado sin cumplir con los requisitos que establezca la ley. En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los establecimientos se encuentren ubicados en zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales, y en el caso de los puertos marítimos y fronterizos, deberán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al mismo. Tratándose de los establecimientos a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, requerirá que los establecimientos se encuentren en la zona reservada para pasajeros internacionales dentro del aeropuerto internacional de que se trate, ante la zona de declaración y revisión aduanal correspondiente. Procederá a la autorización de los establecimientos siempre que se encuentren dentro del recinto fiscal o en el caso de puertos marítimos y fronterizos contiguos al mismo. La autorización puede otorgarse hasta por un plazo de 10 años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual si solicita el interesado durante la vigencia de la autorización, siempre que se cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas y los interesados se encuentren al corriente de su cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción estarán obligados a pagarla en las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes de que se trate, un aprovechamiento del 5% sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de la mercancía en el mes inmediato anterior. Contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos enlazados con el SAT. Llevar un registro diario de las operaciones realizadas mediante un sistema automatizado de control de inventarios, debiendo otorgar a la autoridad aduanera acceso electrónico en línea de manera permanente e ininterrumpida. Instalar y mantener en funcionamiento permanente un sistema de circuito cerrado a través del cual las autoridades aduaneras tengan acceso a los puntos de venta y entrega de la mercancía, así como de los puntos de salida del territorio nacional, poniendo a disposición del SAT terminales de monitoreo. Transmitir al sistema electrónico a cargo de la autoridad aduanera dentro de los 10 días naturales al mes siguiente la información relativa a la venta de mercancías realizadas en el mes inmediato anterior en los términos que se establezcan mediante reglas, especificando cantidades, descripción y código de producto, fracción arancelaria y el valor de la venta de la mercancía. Presentar ante la Administración General de las Aduanas la documentación comprobatoria que acredite el pago del aprovechamiento del 5% de sus ingresos brutos obtenidos por la venta de la mercancía afectados mensualmente, y la que acredite que se ha efectuado el pago del derecho por el otorgamiento de la autorización del establecimiento respectivo conforme al artículo 40, inciso K de la Ley Federal de Derechos. Cumplir con los mecanismos de control de ventas y entrega de mercancías que se establezcan mediante reglas. Cumplir con las demás condiciones y lineamientos que establezca el SAT. Procederá a la cancelación de la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144A de esta ley cuando los locales objetos de la autorización dejen encontrarse en las zonas establecidas o se incurra en alguna otra causa de cancelación establecida en esta ley o en la autorización. Fracción 2 se deroga. Fracción 3 temporalmente para locales destinados a exposiciones internacionales de mercancías. Fracción 4 para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de las industrias terminales, cumpliendo los requisitos y formalidades que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción deberán mantener los controles que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Cuando se entregan los productos resultantes de los procesos de ensamble y fabricación de vehículos para su retorno al extranjero, en los casos previstos en el artículo 63A de esta ley se pagará el impuesto general de importación y en su caso de las cuotas compensatorias aplicables. Artículo 122. Las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal que se encuentren en almacenes generales de depósito autorizados podrán ser adquiridas por terceros y residentes en el extranjero siempre que el almacén manifieste su conformidad. El adquiriente quedará subrogado en los derechos y obligaciones correspondientes. Artículo 123. La Secretaría señalará mediante reglas las mercancías que no podrán ser objeto de este régimen y las medidas de control que los almacenes generales de depósito deberán observar
para mantener una separación material completa de los locales que se destinen para el depósito, manejo y custodia de las mercancías sometidas a este régimen. Capítulo 5. Tránsito de mercancías. Artículo 124. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Sección primera. Tránsito interno de mercancías. Artículo 125. Se considerará que el tránsito de mercancías es interno cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. La aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. Artículo 126. El tránsito interno para la importación de bienes de consumo final solo procederá en el término y con las condiciones que señale el reglamento. Artículo 127. El régimen de tránsito interno se promoverá por los importadores y exportadores por conducto del agente aduanal o agencia aduanal. Tratándose del tránsito interno, a la exportación se deberá formular el pedimento de exportación, efectuar el pago de las contribuciones correspondientes y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de exportación en la aduana de despacho. Para realizar el tránsito interno a la importación se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Formular el pedimento de tránsito interno, determinar provisionalmente las contribuciones aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y la que corresponda tratándose de las demás contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias. Anexar el pedimento de documentación que acredite el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al régimen de importación y en su caso el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía que se refiere al artículo 84A de esta ley, excepto en los casos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestra a través de medios electrónicos, no se requerirá imprimir la firma electrónica que demuestra su descargo total o parcial en el pedimento de tránsito interno. Pagar las cuotas compensatorias actualizadas desde la entrada de la mercancía al país hasta que se efectúe dicho pago, así como las cuotas compensatorias antes de activar el mecanismo de selección automatizado en la aduana de despacho. Efectuar el traslado de las mercancías utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de empresas transportistas que disponga el reglamento. El tránsito interno para el retorno de mercancías importadas temporalmente en programas de maquila de exportación se efectuará de conformidad con el procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Artículo 128. El tránsito interno de mercancías deberá efectuarse dentro de los plazos máximos de traslado que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Si las mercancías en tránsito interno a la importación no arriban a la aduana de despacho en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se considerará como definitiva si las mercancías en tránsito interno para su exportación o retorno al extranjero no arriban a la aduana de salida. En el plazo señalado no se considerarán exportadas o retornadas y se deberán reintegrar a los beneficios fiscales que se hubieran obtenido con motivo de la exportación. Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las mercancías no pueden arribar en los plazos a que se refiere el párrafo anterior, la agencia aduanal, el agente aduanal, el importador, el exportador o el transportista indistintamente deberán presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con lo que establezca el reglamento, exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este caso podrán permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual a un plazo máximo de traslado establecido. Artículo 129. Serán responsables ante el Fisco Federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias emitidas, de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías, cuales cree de las siguientes personas: quien efectúe el tránsito interno de mercancías, el agente aduanal o la agencia aduanal de los casos siguientes. Cuando señale en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiera solicitado la operación, o cuando estos datos resulten falsos o inexistentes, cuando no pueda ser localizado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. La empresa transportista inscrita en el registro que establezca el reglamento que realice el traslado de las mercancías será responsable solidaria ante el Fisco Federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias emitidas, de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías.
El registro de la empresa será cancelado por el aviso de administración tributaria, procediendo a la suspensión provisional del registro hasta en tanto no exista una resolución firme que determine dicha cancelación. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación las autoridades aduaneras detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales de conformidad con lo señalado en el artículo 144-A de la presente ley, las empresas transportistas deberán mantener los medios de control y seguridad que señalen el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas y deberán proporcionar la información y documentación que les sea requerida para las autoridades aduaneras. Independientemente de lo dispuesto en este artículo, la agente aduanal o la agencia aduanal que promueva el despacho tendrá la responsabilidad previa en esta ley por las irregularidades que se deriven de la formulación del pedimento y que se detecten con motivo del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad aduanera. Sección segunda. Tránsito internacional de mercancías. Artículo 130. Se considera que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a algunos de los siguientes supuestos. La aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Las mercancías nacionales son nacionalizadas y se trasladen por territorio extranjero por su reingreso al territorio nacional. Artículo 131. El tránsito internacional de mercancías por territorio nacional se promoverá por personas físicas o morales o por conducto del agente aduanal o agencia aduanal siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Formular el pedimento de tránsito internacional y anexar en su caso el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía que se refiere al artículo 84A de esta ley. Determinar provisionalmente las contribuciones aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y la que corresponda tratándose de las demás contribuciones que se causen, así como las cuotas compensatorias, efectuarse por la aduana autorizada y por las rutas fiscales que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. El traslado de las mercancías se deberá efectuar utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de empresas transportistas que disponga el reglamento. Solo procederá el tránsito internacional de mercancías por territorio nacional en los casos y bajo las condiciones que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Artículo 132. El tránsito internacional de mercancías deberá efectuarse en los plazos máximos de traslado que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Si las mercancías en tránsito internacional por territorio nacional no arriban a la aduana de salida en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y de cuotas compensatorias se considerará como definitivo, cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor, las mercancías no pueden abrir en los plazos que se refiere el párrafo anterior. El agente aduanal, la agencia aduanal, el transportista o la persona física o moral que efectúe el tránsito internacional de mercancías deberá presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con la que establezca el reglamento, exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este caso podrá permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías a la aduana de salida por un periodo igual al plazo máximo de traslado establecido, o que se efectúe el desistimiento al régimen de la aduana de entrada, siempre que este último caso se presente físicamente las mercancías ante la autoridad aduanera en dicha aduana. Artículo 133. La persona física o moral que efectúe el tránsito internacional de mercancías por el territorio nacional será responsable ante el Fisco Federal del pago de los créditos fiscales. Serán responsables solidarios ante el Fisco Federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías, cualesquiera de las siguientes personas: el agente aduanal o la agencia aduanal cuando acepte expresamente dicha responsabilidad, la empresa transportista escrita en el registro que establezca el reglamento cuando realice el traslado de mercancías. Dicho registro podrá ser cancelado por el Servicio de Administración Tributaria cuando, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, las autoridades aduaneras detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Independientemente de lo dispuesto en el artículo, el agente aduanal o la agencia aduanal que promueva el despacho tendrá la responsabilidad prevista en esta ley por las irregularidades que se deriven de la formulación del pedimento y que se detecten durante el despacho de las aduanas de entrada. Artículo 134. Se deroga. Capítulo 6. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Artículo 135. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación para ser retornadas al extranjero
o para ser exportadas respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago de impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A de esta ley y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. En ningún caso podrá retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación. Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados las mercancías en ellos almacenadas puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación en los términos de este artículo. Las mercancías nacionales se considerarán exportadas para los efectos legales correspondientes al momento de ser destinadas al régimen previsto en este artículo. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán el impuesto general de importación. Los desperdicios no retornados no causarán el citado impuesto siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con la disposición de control para que tales efectos establezca el reglamento. Cuando se retornen al extranjero los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación, en los casos previstos en el artículo 63A de esta ley, se pagará el impuesto general de importación. Para los faltantes de las mercancías destinadas al régimen previsto en este artículo, se causarán los impuestos al comercio exterior que correspondan. Podrán introducirse al país del régimen previsto en este artículo la maquinaria y el equipo que se requiera para la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recinto fiscalizado siempre que se pague el impuesto general de importación y se cumplen las regulaciones y restricciones arancelarias aplicables en este régimen. Los petrolíferos son mercancías que no podrán ser objeto de este régimen. Capítulo 7. Recinto fiscalizado estratégico. Artículo 135-A. Las personas que tengan el uso y goce de inmuebles ubicados dentro del recinto fiscalizado estratégico habilitados en los términos del artículo 14D de esta ley podrán solicitar la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. No podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo las personas que cuenten con la autorización para administrar el recinto fiscalizado estratégico. También podrán obtener la autorización a que se refiere este artículo las personas que cuenten con la concesión o la autorización para prestar los servicios de su manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. El Servicio de Administración Tributaria señalará en la autorización respectiva las medidas de control para distinguir las mercancías sujetas a este régimen de las que se encuentren en depósito ante la aduana. Para que proceda la autorización a que se refiere este artículo se deberá acreditar que sean personas morales constituidas de conforme a las leyes mexicanas, su solvencia económica, su capacidad técnica, administrativa y financiera, así como las de sus accionistas, estar al corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y cumplir los requerimientos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de 20 años, el cual podrá prorrogarse a solicitud del interesado hasta por un plazo igual siempre que la solicitud se presente durante los últimos 2 años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso el plazo original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquel por el que el autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble. Las personas que obtengan la autorización a que se refiere este artículo deberán adoptar las medidas necesarias y cumplir los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior y deberá contar con los sistemas que permitan el enlace y la transmisión automatizada de la información relativa a las mercancías. La transmisión de la información se deberá efectuar en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Quienes obtengan la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con las obligaciones y tendrán las mismas responsabilidades que las previstas en los artículos 16, 26 y demás relativo de esta ley para quienes cuenten con autorización o concesión para el manejo, almacenaje y custodia de mercancías en depósito ante la aduana. El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas podrá otorgar las facilidades necesarias. El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización a que se refiere este artículo conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley a quienes dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan con las obligaciones previstas en esta ley y la autorización o incurran en algún causal de cancelación establecida en esta ley o en el autorizado. Artículo 135b. El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas
a los recintos fiscalizados estratégicos para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación y se sujetará a lo siguiente. No se pagarán los impuestos de comercio exterior salvo tratándose de mercancías extranjeras en los casos previstos en el artículo 63-A de esta ley. Estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que señale la Secretaría de Economía y que se expidan en términos de la Ley de Comercio Exterior. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución alguna. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que se demuestren que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Para destinar las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, se deberá tramitar el pedimento respectivo o efectuar el registro a través de medios electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, determinando las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias que correspondan, a partir de la fecha a la que las mercancías nacionales o nacionalizadas que debajo de este régimen se entenderán exportadas definitivamente. Los petrolíferos son mercancías que no se podrán ser objeto de este régimen. Artículo 135-C. Las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen podrán permanecer en los recintos fiscalizados por un tiempo limitado de hasta 2 años, salvo en los siguientes casos, en los que los plazos serán no mayor al previsto en la Ley de los Impuestos sobre la Renta para su depreciación. Maquinaria, equipo, herramienta, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo. Equipos y aparatos para el control de la contaminación, para la investigación o capacitación de seguridad industrial, de telecomunicaciones y cómputo, de laboratorio, de medición, de pruebas de producto y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes objeto de la elaboración, transformación o reparación y otros vinculados con este proceso productivo. Equipos para el desarrollo administrativo. Artículo 135-D. Las mercancías que se introduzcan al régimen de recinto fiscalizado estratégico podrán retirarse de dicho recinto para importarse definitivamente si son de procedencia extranjera, exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, retornarse al extranjero las de esas procedencias o reincorporarse a los mercados de origen nacional cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. Destinarse al régimen de depósito fiscal durante el plazo de vigencia del régimen. Las mercancías podrán retirarse para su importación cumpliendo con las disposiciones que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Las mercancías sujetas a este régimen se podrán transferir de un inmueble ubicado dentro del recinto fiscalizado a otro ubicado dentro del mismo recinto o a otro recinto fiscalizado habilitado en los términos del artículo 14-D de esta ley, siempre que se cumpla con las formalidades que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación que retornen al extranjero darán lugar al pago de impuesto general de importación. Las personas que hayan obtenido la autorización a que se refiere el artículo 135-A de esta ley responderán directamente ante el Fisco Federal por el importe de los créditos fiscales que correspondan pagar por las mercancías que sean retiradas del recinto fiscalizado sin cumplir con las obligaciones y formalidades que para tales se requieran, o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la introducción, extracción, manejo, almacenaje y custodia de las mercancías. Dicha responsabilidad comprenderá el pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que en su caso se causen y sus accesorios, así como las multas aplicables. Las personas que hayan obtenido la autorización a que se refiere el artículo 14-D de esta ley serán responsables solidarios en los términos y condiciones.